nos hemos enfocado en una situación que se viene presentando, que es la presentación por parte del Ministerio de Ambiente y Energía de un reglamento, el reglamento de generación distribuida con fuentes renovables bajo el modelo de contratación y medición neta sencilla. Este reglamento fue presentado en este año por el MINAE para sacarlo como un decreto que debe ser firmado por el señor presidente. Este reglamento, repito, fue enviado por procedimiento. Los decretos deben de ser enviados al MEIC y para cumplir con el trámite de la ley de simplificación de trámites, valga la redundancia. Este reglamento, cuando fue enviado al MEIC y nos dispara las alarmas, nos empieza a preocupar por los elementos que trae este reglamento. Este reglamento, en principio, cuando fue presentado, el MEIC lo rechaza. El MEIC lo rechaza y el MEIC hace un análisis, sobre todo de aspectos legales y financieros. El rechazo es amplio, toca muchos aspectos, pero yo me voy a enfocar un poco en la conclusión. En la conclusión, ni siquiera en toda la conclusión, voy a resumir, dice: como resultado de lo expuesto, esta dirección concluye que la propuesta transgrede los principios de mejora regulatoria, de certeza, de eficacia, eficiencia, publicidad, reglas claras y objetivas, seguridad jurídica, transparencia. Por lo tanto, emite con carácter vinculante las siguientes recomendaciones. Se hace una serie de recomendaciones que todo hace parecer que el reglamento fue enviado precisamente para que fuera corregido por el MEIC y de poder o avanzar por otras instancias o probablemente cumplir con algún compromiso que se había adquirido y bajar un poco la tensión. El reglamento, repito, es devuelto al MINAE. Ahí nos tranquilizamos un poco porque pensamos que cumplir con todo este tema que exponía el MEIC se iba a llevar su tiempo y eso nos iba a dar espacio para poder activar las alarmas y las acciones necesarias para poder cumplir con este tema. Bueno, la sorpresa se nos da que meses después vuelve a presentarse el reglamento. Nos llevamos una sorpresa adicional, es que cuando el reglamento es rechazado se presenta un proyecto de ley, que es el que ya indiqué, 22.009, con aspectos muy semejantes a lo que establece el reglamento, pero una sorpresa mayor nos damos cuando el MEIC aprueba en menos de 3 días el reglamento y lo pasa al MEIC. Ok, entonces hablemos del reglamento. El reglamento establece aspectos de los cuales, repito, nos preocupan. Hemos activado algunas acciones. Primero, comunicar a la población lo que estaba pasando. Hemos visitado medios de comunicación, hemos hecho diferentes acciones, hemos solicitado reuniones tanto con el Ejecutivo como con diputados para advertir sobre las situaciones que trae este reglamento y el proyecto de ley que está en discusión. Y además, hemos buscado estas alianzas estratégicas que creemos que nos hacen tener mayor fortaleza, puesto que lamentablemente a veces en el sector eléctrico nos dividimos cuando los intereses son semejantes y no debe ser así, debemos de estar unidos para defender un sistema que ha sido exitoso por muchos años y no cabe decir de que no se dice con muy pocas palabras el hecho de que hoy día Costa Rica cuente primero con casi el 100% de la energía renovable y con un 99.5% de cobertura a nivel nacional de la red de distribución. Eso es producto de un modelo eléctrico, que efectivamente tiene aspectos de mejora, los tiempos cambian, las tecnologías cambian, las situaciones cambian. Ustedes recientemente han estado oyendo la exposición sobre 5G, el tema de telecomunicaciones, todo eso hay que estar atentos para actuar ante los cambios.
Pero también es importante que estos cambios vengan de una forma medida, de una forma programada y que no se trate de incentivar situaciones que vengan a transgredir lo que de alguna manera ya se viene realizando. Precisamente en esta búsqueda de alianzas y con las reuniones que tuvimos con los compañeros de los sindicatos de CICE, ADICE, ellos hicieron las consultas a nivel de Casa Presidencial y en ese momento lo que se les indicó fue que el reglamento no estaba para la firma, cosa que ya nos habían informado en el MINAE de que había sido trasladado al presidente, al señor presidente, para su firma. El anterior ministro lo había firmado, aún con todas las advertencias que había hecho incluso la señora presidenta ejecutiva del ICE. Ante todas estas situaciones, el señor ministro decidió firmarlo y enviarlo a Casa Presidencial. Por lo menos esa fue la información que tuvimos. Entonces, en estas reuniones se activaron las acciones, se llamó a Casa Presidencial y lo que se nos informó fue que el reglamento no se iba a firmar en estos días, no era parte de las prioridades en este momento y lógicamente es entendible puesto que habían otras situaciones a nivel nacional que probablemente estaban atendiendo. No obstante, no podemos quedarnos tranquilos ante esta situación. Hay que seguir haciendo acciones y alerta. Decidimos hacer una nota, entre otras acciones, una nota al señor presidente, donde advertimos las situaciones que trae este reglamento y de las cuales me quiero referir. No antes indicar, y es parte de lo que se le indica al señor presidente, es que ni las cooperativas, ninguna distribuidora, ni el ICE, ni los sindicatos estamos en contra de la generación distribuida. Creemos que la generación distribuida es una tecnología que ha estado durante mucho tiempo. De hecho, bien nos decían los compañeros sindicalistas, la generación distribuida permitió el desarrollo de la red eléctrica a nivel nacional cuando empezamos, o se empezó en esta inversión tan importante como son las redes eléctricas. Probablemente para hace 60, 70 años lo que habían eran pequeños generadores distribuidos a nivel nacional. Entonces eso era parte de la generación distribuida. Entonces no podemos estar en contra de algo que nos ha traído beneficios en el tiempo. Y hacemos referencia a que no obstante, al no estar en contra, sí es importante recalcar de que esta tecnología no puede ser una tecnología que venga a entrar desordenadamente, de una forma no planificada y que venga a perjudicar no solo a las distribuidoras, sino sobre todo y en centro de todo al consumidor final y sobre todo a ciertos consumidores que son los que se ven más afectados ante estas situaciones. Otro elemento que advertimos al señor presidente es que tanto en el reglamento como en el proyecto de ley y en algunos proyectos de ley se pone como motivación el hecho de dos cosas. Primero, que las tarifas van a bajar, tema que me voy a referir más adelante, y en segundo, de que es necesaria la generación distribuida sobre un tema ambiental. Entonces, evidentemente lo que se busca acá de alguna manera es confundir o engañar a los consumidores sobre poner este tipo de generación pensando que están haciendo un bien y que igualmente vamos a referirnos más adelante a nuestro criterio no es tan así. Si vemos cómo se ha desarrollado la generación distribuida en otros países, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, es muy lógico que la generación distribuida venga a solucionar un problema de cambio de matriz energética, donde cambiamos generación térmica, generación nuclear, generación por carbón,
por generación renovable, como es la solar o la eólica con generación distribuida. Y si esa fuera la condición en Costa Rica, pues aquí probablemente estaríamos hablando de los beneficios de la generación distribuida y lo importante que sería la generación distribuida. Pero en Costa Rica no es así. Costa Rica es otra zona, es otra región donde hemos apostado por la generación renovable desde hace ya muchos años. Y entonces, venir a decir que vamos a cambiar generación renovable por generación renovable, pues es como decía un compañero nuestro en CEDET, que es la Cámara de Empresas de Distribución y Tecnología, esto es como que yo tenga un bosque lleno de árboles y me obliguen a tener que sembrar un poco más de árboles en esa zona donde ya no caben más. ¿Qué es lo que procede de ahí? De tener que cortar árboles para poder sembrar nuevos árboles. Y eso, pues a toda lógica no resulta razonable. Y eso es lo que creemos que puede estar pasando en Costa Rica, o lo que pasa en Costa Rica si se empieza a tratar de imponer la generación distribuida de la forma en que se ha venido tratando de hacer. Sería obligar a las distribuidoras a recibir generación supuestamente renovable, evitando algunas de ellas usar su propia generación que ya tienen, y el mismo ICE, dejar de usar sus propias plantas de generación para poder recibir. Y esa experiencia ya la hemos vivido y sabemos que al final eso afecta al modelo. Entonces, no es solo un tema de mercado, no es solo un tema de afectación de distribuidoras. Es un tema también de lógica, en el sentido de si estamos necesitando en este momento la generación distribuida o, como ya muchos sabemos, lo que se viene diciendo es que hay una sobregeneración, una sobreoferta de energía y que no se requieren más proyectos. De hecho, hay una moratoria en este momento de un año por el presidente de la República, quien decretó que en un año no se van a hacer más proyectos. Entonces, ¿cómo hacen una moratoria de este tipo? Pero por otro lado están promoviendo la generación distribuida, que causa exactamente el mismo efecto. Repito, creemos en la generación distribuida, pero de una forma ordenada y compatible con el sistema eléctrico nacional. Y que se utilice para aquellas situaciones en las que evidentemente se demuestre que es necesario solucionar una situación de falta de energía. Nuestras oposiciones en la nota van marcadas a que se viola un principio de legalidad, y les voy a explicar por qué. El principio de legalidad se viola puesto que el reglamento establece la generación distribuida como un servicio público. Ya la Contraloría se había pronunciado en esta línea, ya han habido jurisprudencia en que la generación distribuida no es un servicio público. Y como tal, por eso fue que en algún momento que se quiso hacer algo en ARECEP, pues se detuvo esa situación, puesto que ARECEP no podía entrar a regular esta situación y a promover la situación de la generación distribuida, puesto que esto no era un servicio público. Se limitaba a intervenir cuando la energía era inyectada a la red, pero la generación distribuida como tal, el autoconsumo, el poner paneles o hélices para consumir, no es un tema de servicio público. Bueno, pues aquí, mediante decreto, lo pretenden hacer como servicio público, y eso tiene sus componentes. Se crea la generación distribuida virtual. ¿Qué es la generación distribuida virtual? Y por algo el interés de hacerlo servicio público. La generación distribuida virtual. Entonces, recordemos las características que dije. La generación distribuida es autoconsumo, que se genera y se consume en el mismo punto. Y eso es lo que motiva la generación distribuida. Son los beneficios que hablamos antes. Bueno, pues ahora se les ocurre que no, que en Costa Rica
la generación distribuida puede hacerse poniendo la generación, el punto de generación en un lugar y el punto de consumo en otro. Y eso podemos, con un ejemplo, hacerlo muy fácil, decir, bueno, pongo paneles solares en Guanacaste, donde hay buena radiación, donde hay buena iluminación, y traslado esa energía y la consumo en San José, en una gran industria. Entonces, ya aquí ya el problema se agrava bastante. ¿En qué sentido? Bueno, primero, que tiene que tocar redes de transmisión, no hay tarifas para ese tema, no hay concesiones para ese tema, no hay una legalidad, como repito y lo dije anteriormente, para este asunto, pero además el reglamento establece que entonces una misma persona física o jurídica pueden hacer esto. Y esto, igualmente, no soy abogado, pero es muy fácil pensar que una persona física jurídica la puede hacer una planta de generación con un gran consumidor, unirse en una figura jurídica y aprovechar esta figura para aprovechar la generación distribuida. ¿Qué efectos trae eso? Bueno, efectos muy graves. Lo primero, repito, viola la ley, o sea, se crea prácticamente una nueva 7200, una nueva ley 7200 que es de generación privada, ya no para vender la energía libre, sino ya para consumir, para autoconsumir, con beneficios adicionales, que no van a tener concesión, no van a tener que tener estudios, cosas que actualmente tienen otros actores. Entonces, es un problema. Lo segundo, y más grave, plantas que están en el sistema o que no están en el sistema, pero que son ya plantas pagas, que pueden generar a precios muy eficientes. Pueden hacer esta figura, unirse con una gran industria y hacer el autoconsumo con generación distribuida. ¿Qué efectos? Uno podría decir, bueno, eso es muy bueno para la industria, sí, por supuesto, probablemente, pero ¿qué efectos causa para el resto del sistema? Bueno, lo que llamamos el descreme del mercado. Y se ha conocido como descreme del mercado el hecho de que una gran industria se quiera salir, o cualquiera se quiera salir del sistema eléctrico, no utilizar el sistema eléctrico, lógicamente no pagar las tarifas, pero pretender que estar conectado a la red y utilizarla solo cuando le sea necesario. ¿Qué causa esta situación? De que las distribuidoras como las cooperativas, empresas municipales, ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tengan que mantener sus costos fijos para poder mantener el servicio cuando estas industrias o estas empresas o estas residencias no consuman la energía o no puedan consumir la energía propia y tengan que utilizar el sistema pagando o no pagando tarifas de acceso o pagando tarifas de acceso muy bajas, lo cual, repito, le genera un problema económico a la distribuidora, puesto que le reduce el mercado de alguna manera, pero lo obliga a mantener sus costos. ¿Y quiénes son al final los afectados? Bueno, lógicamente los que no pueden tener este acceso, que es el 99% del resto de la población, y sobre todo el sector residencial. Sector residencial con menos recursos, que no pueden acceder a este tipo de tecnología y que la distribuidora se ve obligada a mantener los costos, pero ahora distribuirlos entre un mercado un poco más reducido. Eso, o sea, todos los que saben y conocen el tema tarifario en Costa Rica, que es un sistema al costo, produce que las tarifas vayan aumentando para este sector, lo cual pues evidentemente es algo que no debemos y no podemos aceptar. Entonces, es parte de lo que estamos enmarcándole al señor presidente la distribución distribuida virtual. No es un tema y no entendemos por qué se viene tratando de incentivar en este tipo de reglamentos y también está
o estaba, porque ahora podemos contar también qué ha pasado con los proyectos de ley, dentro de los proyectos de ley. Y son pequeñas gotitas de agua que van abriendo el sistema y que nos van llevando a una apertura de mercado. ¿Por qué una apertura de mercado? Bueno, precisamente por ese tema, porque permite no solo la generación y el gran consumidor, sino la misma distribución de energía, cosa que las distribuidoras tienen sus áreas de concesión, tienen su reglamento, tienen su legislación, pero a este tipo de generación se le permite hacerlo sin mayor control, y eso es parte también de lo que nos preocupa. Hay plantas en este momento, como ustedes saben, que vienen venciendo sus contratos con el ICE, que el ICE no le viene renovando esos contratos por lo que antes indicaba. Hay suficiente generación que debe regularse de alguna manera, no se debe incentivar inversiones o gastos innecesarios. Recibir energía cuando no la ocupo, pues al final representa un costo tarifario. Bueno, pues pareciera que este reglamento o este tipo de generación o este tipo de generación distribuida virtual se hace para tratar de mantener o beneficiar a este tipo de plantas. Son plantas, como les digo, que ya salen del sistema, que ya no requiere el sistema, que están ahí, que sí entendemos y no estamos en contra de este tipo de generación, debemos buscarle una generación, una solución para ser aprovechada, que pueda ser colocada a nivel de la región o alguna alternativa, pero lo que no podemos es aceptar que se imponga a las distribuidoras recibir energía que no está necesitando o que se permita el descreme del mercado. Todo esto, repito, yo creo que es el punto principal, es que se aumentan las tarifas al consumidor final. No solo por lo que hablé antes del descreme del mercado, de tener que distribuir los costos entre un mercado más vulnerable, sino que probablemente le estoy hablando a muchos técnicos, muchos ingenieros. Inyectar mucha generación distribuida al sistema lo que provoca es distorsiones en la red. Y eso implica también tener que invertir en equipos, tener que invertir en protecciones, tener que invertir en programación, en software, para poder evitar esta situación. Eso al final son costos para la distribuidora que no queda claro quién los debe asumir. En principio, lo que se pretendía era que todo eso lo acogiera el sector de distribución. Sin embargo, han habido algunos cambios, precisamente la intervención nuestra, y se le han logrado trasladar algunos costos a la generación distribuida. Sin embargo, estos costos sí se mantienen y indudablemente van a afectar a la generación, a la tarifa eléctrica. Entonces, repito, la generación distribuida debe permitirse, no creemos que debe promoverse, menos a costa de los sectores más vulnerables. Y otro tema que nos preocupa es el subsidio que se puede dar al tener que inyectar o al permitirse inyectar, porque la generación distribuida con los reglamentos y leyes que están, lo que busca es que las redes eléctricas se conviertan en baterías de almacenamiento. Entonces, cualquiera que genera distribuidamente inyecta energía cuando no la está ocupando a la red para que se almacene y luego la retira cuando la ocupa. Esto puede crear subsidios delicados en el sentido de que yo puedo inyectar en invierno cuando la energía está a 2 centavos de dólar y retirarla en verano en hora pico cuando puede estar en casi 17 centavos de dólar. Eso al final le crea un subsidio y le crea un problema financiero a las distribuidoras que, repito, al final se convierte en costos para las tarifas.
Estamos hablando de que el objetivo de estos reglamentos, de esta ley, es promover al menos el 5% de la generación distribuida de la demanda eléctrica nacional, y esto representaría aproximadamente 56 millones de dólares que pierde de alguna manera la distribuidora para su instalación, para su red, para dar mantenimiento, y que va a perder también calidad en el sistema y perjuicios económicos. Bueno, eso así, en grandes rasgos, lo que es el reglamento y lo que queríamos hablar hoy. Hemos enviado esta nota, vamos a tomar acciones importantes junto con los compañeros del CICE, de ADICE y otros sindicatos, y tratar de que, así como influimos un poco en el proyecto de ley para minimizar los efectos, cosa que no nos tranquiliza, o sea, sigue siendo, y mantenemos nuestra tesis de que las tarifas van a subir, aunque los papeles de los proyectos de ley pongan que no van a subir. Hemos insistido en que probablemente va a causar efecto en las tarifas, puesto que sea como sea, al final se da una especie de mercado, de pérdida de mercado. Bueno, así en grandes rasgos hay mucho por qué mencionar, pero me parece que por tema de tiempo vamos a parar acá, y cualquier pregunta estamos anuentes a responder. Muchísimas gracias, don Eric, por el abordaje a este tema, y efectivamente tenemos unas preguntas en el chat. La primera es la siguiente: ¿cuáles medidas esperan realizar a futuro para impedir que se den estas acciones contrarias al modelo eléctrico nacional? ¿Han planteado en las mesas de diálogo del gobierno sobre este tema? Ok, muchas gracias. Efectivamente, ¿cuáles son las acciones que vamos a tomar o hemos tomado? Porque en realidad esto es un tema activo constantemente. Recientemente incluso nos reunimos con la nueva ministra de Ambiente y Energía, donde le expusimos esta situación. Ella nos prometió revisar, se mostró preocupada por algunas cosas. Nos confunde un poco el hecho de que en algún momento nos digan que, bueno, que eso lo tenía el señor presidente para la firma, que no lo iba a firmar todavía, pero ahora nos dice la ministra que, bueno, que aparentemente lo tiene en el MINAE y que va a revisarlo nuevamente. Nos hacen ver de que el reglamento va con algunos cambios, pero va. Lo que nos entendemos es que el reglamento empezaría a regir en el momento en que ARECEP tome las medidas necesarias. Eso le va a generar probablemente, y ya le está generando, alguna presión a la ARECEP, tratando de implementar servicios auxiliares, tarifas de servicios auxiliares, para que esto se pueda desarrollar. Entonces vamos a estar muy atentos. Tenemos reuniones que tenemos que hacer tanto con ARECEP, igual con el ministerio, y sobre todo con también señores diputados que también a nivel del legislativo se están haciendo estas acciones. Pero aquí también es muy importante el apoyo de las bases, el apoyo de la población, hablando y pronunciándose sobre estas situaciones. Y con respecto a las mesas de diálogo, efectivamente, tanto a nivel sindical como a nivel de las cooperativas, hemos estado subiendo propuestas, hemos estado pronunciándose sobre este asunto. Nosotros no hemos tenido acceso, lamentablemente, digo las cooperativas, al diálogo final. Sin embargo, sabemos que por parte de los sindicatos sí, y pues ellos también nos están informando sobre este asunto, y sabemos que están haciendo una buena defensa en esta situación. Perfecto, don Eric, muchísimas gracias. La siguiente consulta dice de esta forma: en casos como en Suiza, se instalan paneles solares en edificios y esta energía se vende a los inquilinos a un precio atractivo. Igual en comunidades sucede. ¿Cómo enfrentar esto a nivel de las empresas eléctricas en cuanto a competencia de precios y demás? Sí, una excelente pregunta, y aquí es precisamente lo que hablábamos antes. En otras latitudes, sobre todo en Europa, esto al final se convierte en un negocio, ¿verdad? En un negocio atractivo, a veces para la misma distribuidora, que logra sacarle provecho a esta situación, o logra no hacer inversiones, puesto que sustituye esta energía de generación distribuida
por inversiones un poco más caras. Sin embargo, es parte de lo que tenemos que estar atentos porque es parte de lo que se quiere promover acá. Ya se habla desde la generación distribuida portable o portátil, que es no solo esta situación que nos indican de poder poner paneles y vender energía en edificios, lo cual, repito, transgrede la ley de ARECEP, puesto que la comercialización de energía no se puede hacer de esa manera. Hay una ley que regula esa situación y precisamente es lo que hemos estado denunciando, que tratan de violar esta ley, permitiendo precisamente que el generador distribuido haga comercialización y distribución de energía. Precisamente el ejemplo que ponen en la pregunta. Eso es lo que hemos venido tratando de evitar y hay que estar muy atentos porque es lo que de alguna manera se pretende hacer. La generación virtual no portátil es, bueno, si yo estoy generando con generación distribuida, hoy me voy para la playa una semana y no voy a utilizar esa generación, pues le puedo ceder a mi vecino esa generación y también comercializar. Eso es lo que se está dando. Sin contar también de lo que viene y que ya se está dando en países como Chile, que ya se está hablando a nivel de legislación, que es la distribución portátil, o sea, la venta de energía, ya no aquí de generación distribuida, no, ya es la generación donde, la comercialización, donde el consumidor final puede elegir a cuál distribuidora comprarle en cualquier momento del día. Eso, si se investiga un poco, ya se está dando, ya hay discusiones en otros países y eso tarde o temprano hay que poner atención porque probablemente va a llegar a Costa Rica como una propuesta más. Perfecto, don Eric, muchísimas gracias. Y tenemos la tercera y última pregunta de esta sección. Sería la siguiente: ¿por qué las empresas del ICE y otros como la Copelesca y otros no se meten a hacer proyectos de generación solar para distribuir a sus clientes y así evitar el descreme del mercado? Otra muy buena y excelente pregunta. Y yo la ampliaría, bueno, voy a contestar y voy a ampliar también de que a veces no solo es meterse a hacer estos proyectos, pero eso me lleva a que tiene razón. O sea, ¿por qué no hacerlo? Y de hecho lo venimos haciendo. O sea, ya se vienen haciendo algunos proyectos. Ya, para el caso de Guanacaste tiene un proyecto solar, Copelesca con Conelectric tiene un proyecto solar. Pero entonces se pueden preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de proyectos y la generación distribuida en los techos de las casas? Bueno, que este tipo de generación distribuida, igual, o este tipo de generación, no lo llamemos distribuida porque son un poco más grandes, es una distribución solidaria. La hacemos todos los usuarios de esa zona, aportamos un poquito para pagar esas inversiones, pero lo hacemos todos y el beneficio es para todos. Cuando hablamos de generación distribuida, el problema es que el beneficio es para unos pocos y los costos se le recargan a varios. Y ahí el problema. Bueno, ¿por qué no los estamos haciendo en este momento? Precisamente por lo que hablamos, hay una sobreoferta, lo que nos indica el ministerio, y hay un decreto de moratoria de que no se pueden hacer. De hecho, algunos proyectos se tuvieron que parar para esta situación. Pero me lleva a lo que iba a indicar. ¿Cómo combatir esto? Y es importante que lo estamos haciendo, pero que a veces no entendemos la posición del gobierno. Competir con esto es simplemente con tarifas, o sea, tenemos que tener tarifas accesibles, tarifas que desmotiven el hecho de que la generación distribuida se desarrolle. Pero cuando nos hablan de impuestos en las tarifas, cuando nos hablan de precisamente descreme de mercado y toda esta situación, lo que hacen es al contrario, el efecto contrario, que las tarifas empiecen a subir y nos pongan en desventaja ante este tipo de generación, lo cual es una estrategia que también hay que poner atención y no podemos permitir. Perfecto, don Eric, muchísimas gracias. De esta forma cerramos la sección de preguntas. Muy agradecidos con su persona por el abordaje a este tema. Estamos completamente seguros de que las personas que en este momento están presenciando el seminario ha sido de mucho provecho para todos ellos. Muchísimas gracias por su participación.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y estamos a la orden para cuando podamos servir en estas situaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.